física, circuitos en serie y paralelos combinados, se le llama también mixtos. Objetivo: determinar la característica que identifica un circuito mixto. Circuito mixto es un circuito que tiene una combinación de elementos tanto en serie como en paralelo. Primero que nada vamos a ver, ¿verdad?, los conceptos del circuito en serie. Dice que para obtener la R equivalente, la resistencia equivalente es una suma, ¿verdad?, una suma normal, ¿verdad?, de la resistencia y la R equivalente. Las corrientes, ¿sí?, la corriente total va a ser la misma en todo el circuito. O sea que en la resistencia 1, la I1, igual a la I total. En la resistencia 2, la I2 igual a la I total. Y la resistencia 3, la corriente 3, igual a la I total. Es la misma. En un circuito en serie es la misma. El voltaje dice que es la suma de los voltajes que consume cada resistencia. O sea que aquí va a haber un voltaje que consume esta resistencia, acá va a haber otro voltaje que consume esta resistencia y acá va a haber otro voltaje que consume esta resistencia. Estos tres voltajes sumados tienen que ser igual al voltaje de la fuente, como aparece en la pequeña fórmula que está aquí, ¿verdad? El voltaje total es igual a la suma de los voltajes de cada elemento, ¿sí? Y de la corriente es igual en cada elemento del circuito, y la resistencia equivalente es una suma normal, ¿verdad? En un circuito en paralelo, la R equivalente es una fracción. Tienen que hacer una suma fraccionaria y al final entonces la invierten y entonces va a dar la R equivalente. Dice que la corriente, ¿sí?, en cada lazo, ¿verdad? En cada lazo, si usted suma las tres corrientes, le debe dar la corriente que sale de la fuente, que es la corriente I total. ¿Sí? La I total es la suma de las corrientes de los diferentes lazos, ¿verdad? Es la suma de la I total de la fuente. Y el voltaje, dice que el voltaje es igual en cada lazo. O sea que si el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje V1, el voltaje de la fuente igual al voltaje V2, el voltaje de la fuente igual al voltaje V3. O sea que si la fuente vale 50 voltios, voltaje 1, 50 voltios. Voltaje 2, 50 voltios. Voltaje 3, 50 voltios. Estas son las características de cada circuito que ahora se van a entrelazar, se van a unir, porque van a estar combinados. Bien, en nuestro ejemplo nos piden calcular la R equivalente total, la corriente total y las I en cada rama del circuito. Bien, para calcular la R equivalente del circuito mixto hay que hacerlo por partes. Primero tenemos que calcular la R equivalente de estos dos circuitos que están aquí. Estos dos lazos que están en paralelo. Entonces aquí le vamos a llamar R2 y 3. Vamos a calcular R2 y 3. Ese sería en fracción, ¿verdad? Sería 1 entre 4 más 1 entre 3. ¿Sí? Resolvemos esa fracción y nos va a dar 12. ¿Sí? 3 más 4 nos va a dar 7 doceavos. O sea que 1 entre R2, 3, 7 doceavos. Eso lo invertimos, nos queda que R2, 3 es 12 séptimos de ohmio. Esa sería nuestra primera R. Entonces ahora dibujamos nuestro nuevo circuito. Nuestro nuevo circuito quedaría de la siguiente forma. ¿Sí? Este sería R1, es 5 ohmios. Este sería R2, 3, vale 12 séptimos ohmios. Este sería R4, que vale 6 ohmios. Este R5, que vale 7 ohmios, ¿verdad? Y el voltaje total 80 voltios. Tiene la corriente I total. Ahora observamos aquí que estos tres elementos que están aquí, ¿sí? Estos tres elementos están en serie. Para sacar la resistencia de estos tres elementos, vamos a llamarle la resistencia de 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4, que es la suma de R1 más R2, 3 más R4. R1, 2, 3, 4 sería 5 más 12 séptimos más 6. ¿Sí? Hacemos esta operación que está aquí y nos da que R1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí le sacas, le dividimos como un múltiplo, ¿verdad? Aquí sería 7, 7 por 5, 35, aquí sería 12,
42, ¿sí? Y aquí nos va a dar que es 89 séptimo ohmio. Ese es el valor ahora de esa resistencia, ¿verdad? Ahora hacemos nuestro nuevo circuito, ¿verdad? De 80 voltios, el voltaje total sería de la siguiente manera. Donde esta resistencia es 1, 2, 3, 4, es 89 ohmios séptimo, y esta es R5, que es 7 ohmios. Ahora bien, sacamos nuestra R equivalente de estas que están aquí, estas dos que están en paralelo. Como están en paralelo, ahí sería ya la R final. 1 de R equivalente igual 1 entre R5 más 1 de la R1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea que sería un séptimo más 1 entre 89 séptimos. ¿Sí? O sea que esto se invierte, quedaría un séptimo más 7/89. Y este valor nos da que es 138,623. ¿Sí? Se hace esta suma que está aquí, va a dar mínimo con un múltiplo, esto da 623 entre 7, ¿sí? Te va a dar 89 más 623 89, te va a dar 7, y 7 por 7 49. Suma estos dos y te da este valor. Entonces nuestra R se invierte, claro que nuestra R equivalente es el 123 entre 138 ohmios, que si usted lo divide le va a dar 4,51 ohmios. Esa sería la respuesta. Esta sería nuestra respuesta, ¿verdad? A nuestra R equivalente. O sea que R equivalente 4,51 ohmios. Bien, para calcular ahora el voltaje, la corriente total, la I total, se usa la fórmula de voltaje igual a I por R, ¿verdad? De la ley de Ohm, donde la I total va a ser igual al voltaje total entre la R equivalente. Voltaje total 80, R equivalente 4,51 ohmios. Dividimos y me da que la I total nos da 17,73 amperios. Ese sería el valor de la I total. Ahora, ya con el valor de la I total, vamos a ir regresando hacia atrás. ¿Sí? Vamos a regresar hacia atrás ahora, ¿no? Dijimos que es un circuito en paralelo, el voltaje es igual aquí, ¿verdad? ¿Te crees que el voltaje en 5? ¿Sí? El voltaje en 5. El voltaje en 5 es igual al voltaje total, que es 80 voltios. Ya con esto puedo calcular la corriente en 5, que sería el voltaje 5 entre R5, me da que es 80 voltios entre 7 ohmios. Y me da que la corriente en 5, ¿sí? La corriente en 5 da 11,43 amperios. Este es el valor de la corriente en 5. Bien, ahora vamos a calcular la corriente aquí. La corriente en 1, 2, 3, 4 es igual al voltaje total entre la resistencia 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a calcular la corriente aquí, en este lazo de 1, 2, 3 y 4. 89,7 es aproximadamente 12,71 ohmios. Entonces aquí ponemos el voltaje, es igual, ¿verdad?, de la fuente en paralelo. 80 voltios entre 12,71 ohmios. Y esta división me da 6,29 amperios. Ese sería el valor de la corriente aquí, 1, 2,
3 y 4. Teniendo la corriente de 1, 2, 3 y 4, que es de este lazo salió de la unión de estos tres que están aquí, ¿sí? Esta resistencia salió de la suma de estas tres. Entonces quiere decir, como estas tres están en serie, y en serie se dice que las corrientes son iguales. Entonces quiere decir que la corriente que viene aquí, I1, yo la conozco, que es 6,29. La corriente que viene aquí en 2 y 3, la corriente que viene aquí en 2 y 3, también yo la conozco, 6,29 amperios. Y la corriente que viene aquí en I4, también yo ya la conozco, que vale 6,29 amperios. ¿Sí? Ya tengo la corriente entonces, la 5, la 1, la 4. Me falta calcular la corriente entonces de 3 y 2. ¿Verdad? ¿Cómo sacamos la corriente de 3 y 2? Bien, para sacar los valores de la corriente 3 y 2, yo necesito saber el voltaje aquí, en esta resistencia, porque el voltaje que yo saque aquí es igual al voltaje en 3 y es igual al voltaje en 2. No es igual, el voltaje de 2 y 3 no es igual al de la fuente, no. ¿Por qué? Porque tengo otros elementos en serie que me hacen que este voltaje se reduzca. Entonces este voltaje va a variar. Entonces yo necesito calcular el voltaje aquí en R2 y 3. ¿Sí? Vamos a calcular voltaje de la R2 y 3. ¿Sí? ¿Cómo yo saco ese voltaje? Voltaje 2, 3 sería la I2, 3, que ya la tengo aquí, por la resistencia 2, 3. La I sería 6,29 por la R23, que es 12 séptimos. Ese valor me va a dar 10,76 voltios. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta que este voltaje va a ser igual para 2 y para 3. O sea que para calcular la I2 sería I2 sería el voltaje este que está aquí, 2 y 3, sería el voltaje 2, porque este voltaje que está aquí es igual a 10,76 voltios y el voltaje 3, 10,76 voltios. ¿Sí? O sea que el voltaje 2 y 3 es igual para 2 y para 3. Entonces el voltaje 2 de R2 sería 10,76 entre R2 que vale 4. Mira que mi voltaje 2 es 2,69 amperios y para I3 sería I3 voltaje 3 entre R3 sería 10,76 voltios, ¿verdad? El voltio ohmios entre 3 ohmios. Me da que mi corriente en 3 es 3,58 amperios. ¿Sí? Estos serían los valores. Y la corriente 2, 3. Tenemos la corriente, lo que es el problema, la corriente de los diferentes lazos, 2, 3, tengo de 1, tengo la de 4, aquí está la de 5, y aquí está la corriente total y la R equivalente total que nos pedía el problema. ¿Sí? Con esto terminaríamos el tema de circuitos mixtos.